Hola a todos, hoy os traigo un caso que a mí me parece súper interesante, en parte porque es el tipo de música que escucho generalmente, así que me encantó haber investigado, aunque es un caso muy triste. Hace casi una semana, bueno, hace menos de una semana, el 20 de agosto, tendría que haber sido el 59 cumpleaños de Darrell Lance Abbott, que era más conocido como Dimebag Darrell. Habría sido su 59 cumpleaños y el 8 de diciembre de 2004 las cosas hubiesen sido muy distintas. Pero él no fue el único que se quedó sin más cumpleaños ese día. Jeffrey Mayhem Thompson, Eric Hogg y Nathan Bray tampoco volverían a cumplir años. Y si a alguien más le suena la fecha del 8 de diciembre como una fecha que marcó al mundo de la música, resulta que 24 años antes, al 2004, ese día fue cuando también asesinaron a John Lennon delante del edificio donde vivía. Pero como siempre vamos a empezar por el principio. Bienvenidos a Medianoche en el Jardín del Mal, Dentro Caso. Darrell Abbott nació el 20 de agosto del 66 y era el segundo hijo del matrimonio formado por Jerry y Caroline. Jerry ya estaba en el mundo de la música, escribía canciones country y además era productor musical. Su primer hijo, que también es importante en esta historia, Vincent Paul Abbott, o Vinny, como todo el mundo lo conoce, era 2 años mayor que Darrell. A Darrell lo voy a llamar Dime o Dimebag porque es, bueno, como era más conocido. Vinny comenzó en el mundo de la música tocando la tuba, pero cuando su padre le compró su primera batería, pues todo cambió para él y Vinny se olvidó completamente de la tuba. Y todas las historias que os voy a contar a continuación son sacadas de entrevistas con el mismo Dimebag, con Vinny o con Jerry, que era el padre de los dos, porque bueno, creo que son las que van a ser más fiables. Jerry cuenta que al principio Dime no estaba para nada interesado en la música, lo que le gustaban eran las bicis y el skate, y que pasaba totalmente de la música. Hasta que con unos 11 años, y seguramente porque era algo que hacía su hermano mayor, entonces si lo hace tu hermano mayor pues siempre mola más, pues Dime quiso aprender a tocar la batería, pero bueno, su hermano mayor no le dejaba. Así que cambió de instrumento y decidió aprender a tocar la guitarra. En uno de sus cumpleaños su padre le dio a elegir si quería una bici o si quería una guitarra y él eligió la guitarra. Como os podéis imaginar, teniendo en cuenta que su padre tocaba la guitarra, pues era fácil para Dime empezar a conseguir esas primeras clases y empezar a dar lecciones para aprender a tocar. La primera canción que aprendió a tocar, que debe de ser como el Para Elisa, pero versión guitarra y no piano, fue Smoke on the Water de Deep Purple. Según contó su padre, se tiró 3 horas dándole a la guitarra junto con su hermano en la batería para aprender esa canción y al final lo consiguió y estaba súper orgulloso. Según contó Dime, unos años más tarde, un día estaba un poco bajo porque no conseguía hacer nada nuevo con la guitarra, estaba pues como siempre tocando lo mismo y el padre le preguntó, ¿puedes hacer un lick de guitarra nuevo hoy? Y Darrell le dijo que sí, que claro, y el padre le dijo, hijo, si decides aprender un lick nuevo cada día, ¿cuántos habrás aprendido al final del año? Y según contó Dime ahí, es cuando se dio cuenta de que la perseverancia lo era todo. Sus padres se separaron cuando los 2 hermanos eran todavía pequeños, pero mantenían muy buena relación. Dime iba muy menudo a casa de su padre, cogía la bici y se plantaba allí con su guitarra para que el padre le enseñase nuevas canciones. Las que más le interesaban en aquella época eran las de Van Halen, Ozzy Osbourne y Kiss.
No sé si podéis escuchar un ruido de fondo, si es así lo siento, es que está lloviendo un montón y le está dando a las claraboyas y es que no puedo hacer nada para parar eso. Y es que además que vivo en Escocia, que entonces si llueve ahora no sé cuándo va a parar. Otra historia que contó su padre fue que cuando Dime tenía 12 años hubo una función de talentos en el colegio. Cuando se abrió la cortina ahí estaba Dime, maquillaje de Kiss, todo en la cara, ropa así ajustada, rollo glam, Kiss, su guitarra y un amplificador. El padre cree que tocó Rock and Roll All Night de Kiss y que el resto de niños se lo estaban pasando en grande, o sea, fiestón. Con 14 años, Dime se presentó a una competición llamada Real Guitar. Lo primero que tenía que hacer era grabarse un par de minutos tocando la guitarra y enviar la cinta a algún sitio y de allí sacarían a los 15 mejores de todo Texas. Esos 15 mejores irían luego a tocar a una sala de conciertos ahí en Texas, en Dallas, de hecho, donde tocaban durante 5 minutos y entre todos los participantes elegirían a los 3 mejores. Sus padres tuvieron que ir con él y darle autorización porque él no tenía edad para entrar en una sala de conciertos. Ya sabéis cómo son además en Estados Unidos con esto de la edad para entrar en sitios donde venden bebidas y cosas así, así que bueno, pues tuvo que ir con sus padres. Tras tocar, Dime ganó la competición y el premio era una guitarra roja con la que estaba feliz. Cuando los organizadores volvieron a tener otra competición, Dime se apuntó y ganó otra vez, y a la tercera vez se apuntó y los organizadores le dijeron: mira, lo andas ganando todo siempre, dale la oportunidad a otro, así que ¿por qué no eres juez en vez de competir? Y deja que gane otro de una vez. En el 81 unos compañeros de clase le dijeron a Vinnie si quería empezar un grupo con ellos y él les dijo que sí, pero con una condición, que era que su hermano pequeño también estuviese en el grupo. Al principio los otros no estaban muy convencidos por 2 razones. Una era porque tenían 16 años y el hermano pequeño de Vinnie tenía 14. Y cuando tienes 16 años, cualquier persona un poco más pequeña que tú te parece que hay como una vida de diferencia y no es cool, no es guay y no quieres andar con ellos. Y segundo, porque decían que al principio Dime no tocaba muy bien la guitarra, entonces pues que no lo querían en su grupo, pero bueno, como querían a Vinnie, pues accedieron a que Dime se uniese también. Este grupo estaba compuesto por Terry Glaze, que tocaba la guitarra, Tommy Bradford, el bajo, y Donny Hart, que era el cantante. Y un año más tarde, Donny dejó el grupo y Terry pasó a ser el nuevo cantante. Otro chico, Rex Brown, reemplazó a Tommy tocando el bajo. Dime empezó a utilizar el seudónimo Diamond Darrell, según cuentan, como homenaje a la canción Black Diamond de Kiss. Como veis, era súper fan de Kiss. Jerry, el padre de Vinnie y de Dime, se convirtió en el manager del grupo y les conseguía conciertos, hasta pidió un préstamo para comprar instrumentos y tener un local donde pudiesen ensayar. En el 83, cuando Dime tenía 16 años, Pantera, que así se llamaba su grupo, publicó su primer álbum, llamado Metal Magic. En aquella época Pantera no es por lo que se les conoce ahora, era más rollo Kiss, es decir, como mucho más hair glam metal que heavy metal. Y se vestían con leotardos, con ropa así brillante, todo el tinglao. Ya os pondré fotos para que los veáis, porque madre mía. En el 84 sacaron otro disco, Projects in the Jungle, y un año más tarde otro que se llamaba I Am the Night. Estos discos seguían siendo glam metal, pero los dos hermanos estaban empezando a querer un cambio de dirección. En el 84 Metallica sacó Ride the Lightning y Dime se empezó a interesar por un sonido más fuerte, más heavy. Terry Glaze, el cantante, no estaba interesado en ese tipo de música, él estaba contento con lo que estaban haciendo y no quería cambiar,
pero ya os digo que los dos hermanos sí que querían, así que en el 86 Terry dejó el grupo y bueno, esto cambiaría la historia de Pantera para siempre. Pantera necesitaba un nuevo cantante, así que bueno, pues vieron a varios posibles cantantes y al final encontraron exactamente lo que estaban buscando. El nuevo cantante, Phil Anselmo, tenía una voz mucho más ronca, más heavy, más eso, pues lo que estaban buscando. Un día escuché a alguien decir que es como escuchar un ñu en la selva cuando escuchas a Phil Anselmo. La verdad que no sé cómo suena un ñu en la selva, pero me gustó esa descripción. En el 88, y ya con Phil Anselmo, Pantera sacó otro disco, Power Metal. Aunque este disco no estaba completamente distanciado del glam metal, sí que se notaba que la banda estaba empezando a cambiar. Y en el 90 todo cambiaría. Pantera sacó su disco Cowboys from Hell, que fue un éxito. Dieron más de 200 conciertos y se pasaron casi 2 años de tour, y aunque su agenda estaba plagada pues, de cosas, de conciertos, de actuaciones, de todo esto, tuvieron un tiempo para escribir canciones y para en el 92 sacar otro disco. En el 92 sacaron el que fue su mayor éxito en cuanto a discos, Vulgar Display of Power. La revista Rolling Stone tiene este álbum como el número 10 de los mejores discos de metal de la historia. En esta época Dime cambió un par de cosas. La primera, se tiñó la perilla y la llevó el resto de su vida en un fucsia brillante. Y la segunda, dejó el nombre de Diamond porque pensó que no le representaba ya y se lo cambió a Dimebag. Hay un montón de diferentes historias y teorías sobre de dónde viene el nombre de Dimebag, por qué eligió ese, pero bueno, pues no viene. Bueno, no es que no venga a cuento, es que no sé cuál es la que es verdad o la que no. Yo creo que ya nadie lo sabe. Hay tantos mitos que ni se sabe. En el 94 Pantera sacó otro disco, Far Beyond Driven, y en él había una de las canciones que definen al grupo, casi es una de las más reconocidas, incluso yo creo que por la gente que no sigue heavy metal, que es Unbroken. Phil escribió la letra de la canción en la que habla de sus problemas con el dolor de espalda. Al parecer, Phil tenía un terrible dolor crónico de espalda y lo que hizo pues comenzó a automedicarse, a beber para poder lidiar con el dolor que sentía y bueno, pues claro, cuanto más te automedicas necesitas dosis más fuertes. Y al final pues pasó a tomar otras sustancias de estas que son el femenino de héroe. Obviamente estos problemas estaban afectando a sus actuaciones. Según contó Phil más tarde, es que se bebía una botella de whisky antes de salir al escenario. Y también estaba afectando su relación con los otros miembros de Pantera. Dicen que en aquella época Phil Anselmo viajaba en su propio autobús y los otros 3 iban en otro autobús. Que solo se veían pues como media hora antes de salir al escenario y bueno, las cosas iban tan mal entre ellos que el siguiente disco, The Great Southern Trendkill, lo grabaron por separado. Los dos hermanos y Rex Brown grabaron su parte juntos y Phil grabó su parte en otro estudio. El álbum vio la luz en 1996 y ese mismo año Phil tomó demasiadas cosas tras un concierto en Dallas y estuvo clínicamente muerto durante 4 o 5 minutos. Phil se recuperó súper rápido, de hecho 2 días más tarde estaba dando otro concierto, pero bueno, las relaciones entre los miembros del grupo estaban cada vez peor. En el 2000 Pantera sacó otro disco que según Vinnie fue complicadísimo de hacer porque no conseguían que Phil se presentase en el estudio y también porque se quejaba de todo, no le gustaba nada de lo que hacía. Aquí no me voy a meter a muchos, dijo, este me dijo esto, que la verdad que no sé, que podrían hacer un programa de cotilleo con los 4 de Pantera.
gritándose cosas los unos a los otros, porque bueno, pues eso, las cosas, decir que no iban bien es decir poco, iban fatal, pero no me voy a meter en quién tenía la razón, quién no, porque yo no estaba allí, yo no tengo ni idea. En 2001 todo cambiaría de nuevo para Pantera. Estaban en Irlanda en septiembre para empezar su tour europeo, cuando pues pasó lo que muchos vivimos, que fue el ataque terrorista a las Torres Gemelas el 11 de septiembre, y Pantera decidió cancelar la gira. Poco después los miembros decidieron tomarse un descanso y dedicarse a otras cosas, a otros proyectos. Dime y Vinnie pensaban que Pantera se volvería a juntar en 2003, cuando Phil terminase de hacer giras junto a otros grupos de los que era cantante, pero bueno, pues no fue así. Phil grabó otro disco con una de sus bandas y Rex los llamó para decirles que no iba a volver a Pantera. Según contó la gente más cercana a él, Dime estaba destrozado no solo por la ruptura de Pantera, sino también por cómo terminó su relación con Phil. Al parecer, pues, bueno, ninguno quiere entrar en detalles o quiso entrar en detalles de lo que pasó, pero pasaron de ser muy buenos amigos y estar juntos, de estar muy unidos, a no hablarse y, bueno, a decirse algunos Phil más burradas que el otro, pero bueno. La gente, eso, los que estaban los más cercanos a Dime pensaban que Dime habría conseguido hablar y resolver los problemas porque ese era el tipo de persona que era, no le gustaba el conflicto y bueno, quería pues como que arreglar las cosas y que todo estuviese un poco mejor. Vinnie y Dime pensaron en seguir con Pantera, pero tampoco querían continuar porque podría haber problemas con la marca, los derechos de autor y bueno, no querían meterse en rollos de abogados, cosas así. Así que lo que decidieron fue empezar un grupo nuevo que se llamaba Damageplan. En 2004 sacaron su primer y único disco, por desgracia, que bueno, que no tuvo el éxito que tenía Pantera, pero bueno, aún así Dime estaba haciendo lo que más le gustaba. Estaban yendo, pues, estaban dando conciertos, estaba tocando la guitarra, estaba creando música, que bueno, pues que era lo que quería hacer. Como os digo, ese año lo pasaron de gira por Estados Unidos y estaban tocando en locales pues mucho más pequeños. Pantera, pues claro, estaba tocando en estadios, todo eso, pero Damageplan acababan de empezar y estaban tocando pues en las típicas salas de concierto más pequeñas. Como parte de esa gira, el 8 de diciembre, Damageplan se encontraba en Columbus, Ohio, donde iban a dar un concierto en la sala Rosa Villa. Damageplan serían los últimos en tocar y sobre las 10:15 más o menos, Damageplan se subió al escenario y 5 minutos más tarde estaban tocando su primera canción. Todo parecía ir bien, los fans estaban entregados, Dime estaba dándolo todo con su guitarra, pues headbanging, ya sabéis, pues ahí eso, estaba a lo suyo en su zona y no estaba pues viendo nada de lo que pasaba alrededor. De la nada, un hombre se subió al escenario. Last December, heavy metal band Damageplan took the stage at the El Rosa Villa. During their first set, more than 200 anxious fans packed the concert hall to hear the group and one of the country's most known guitarists, Dimebag Darrell Abbott, play. But just a few minutes into their first song, trouble broke out. Y fue directo a Dimebag, que como os digo, estaba metido totalmente en lo suyo y no vio nada. Ese hombre disparó varias veces a Dime en la cabeza. Dime tenía 38 años en el momento de los hechos. Al principio nadie se dio cuenta de nada, pensaron que eran petardos, pensaron que el grupo estaba actuando, o sea que todo era pues eso, que habían contratado a un actor para que subiese y se hacía tonto, Dime se tirase al suelo, tal. Es que nada, es que no pensaron que estuviese pasando nada malo. De hecho, mucha gente estaba todavía pues aplaudiendo, gritando, puños en alto, metidos ahí en la canción. Los camareros seguían atendiendo, la gente seguía pidiendo bebidas.
hasta que la música se paró de golpe. Vinnie se levantó de detrás de la batería, la guitarra de Dime comenzó a saturar los altavoces y el vocalista del grupo empezó a pedir que alguien llamase a la policía. While Dimebag Darrell lays on stage with band members, Travis Burnett había sido soldado y trabajaba como roadie para otro de los grupos que tocaron esa noche. Según contó, cuando vio lo que estaba pasando, la cerveza se le cayó de la mano y salió corriendo hacia el escenario a intentar quitarle la pistola al hombre este. Él le preguntó, ¿qué cojones estás haciendo? Y el hombre le respondió, sal de aquí, vete. Pero Travis intentó agarrarlo y este le disparó. Por suerte, la bala solo le rozó el brazo. El encargado de la gira de Damageplan, Chris Paluska, intentó también parar al atacante, pero también recibió un disparo del que también se recuperó. Jeffrey Mayhem Thompson, de 40 años, era jefe de seguridad de Damageplan. Jeffrey era originario de Dallas, en Texas, y trabajaba para varios grupos. También había trabajado como actor en varios anuncios y en un episodio de Walker, Texas Ranger. Al parecer le encantaba todo lo relacionado con Escocia y tocaba la gaita en un grupo de música celta, y todas las fotos, o casi todas las fotos que encontré de él, está vestido con su kilt, con sus cuadros escoceses. Parecía que, bueno, pues que le gustaba mucho. Según los que lo conocían, Jeffrey era un gran hombre y no solo en estatura, que medía más de 2 metros y era un tío grandullón. Era de esa gente que lo da todo por sus amigos, que siempre se ofrece a ayudar sin pedir nada a cambio, y de hecho le gustaba decirles a los grupos con los que trabajaba, a sus amigos, les gustaba decirles, pues pararía una bala por ti, o sea, me pondría delante tuyo para parar las balas. Esa noche Jeffrey se subió al escenario para proteger al resto, y mientras le intentaba quitar la pistola a este hombre, fue disparado 2 veces en el pecho. Nathan Bray, de 23 años y fan del grupo, pero sobre todo fan de Dime, estaba súper emocionado de poder verlos en concierto, además en una sala pequeña que iba a poder estar muy cerca de su ídolo. Nathan estaba casado y tenía un niño de 2 años. Y a mí me parece que la palabra héroe se utiliza demasiado, pero en este caso yo creo que está más que justificada. Nathan, sin pensarlo 2 veces, se subió al escenario entre todo el caos, sin saber lo que estaba pasando, y se puso a hacerle un masaje cardíaco a Dime hasta que vio que no había solución. Entonces se fue a intentar resucitar a Jeffrey, hasta que el atacante se giró hacia él y le disparó. En algún momento el hombre tuvo problemas con la pistola, aunque la gente se pensó que es que se le habían terminado las balas. Erin Stoney Hawk, de 29 años, trabajaba como seguridad en ese local. Erin había sido marine y, según su hermano, era el tipo de chico que siempre intentaba ayudar a otros. Hay 2 versiones de lo que sucedió con Erin, más que nada porque todo era un caos y no se sabía lo que estaba pasando, como os digo. Unos dicen que le dispararon, o sea, que el hombre le disparó mientras estaba ayudando a Jeffrey a quitarle la pistola, y otros dicen que mientras el atacante estaba recargando la pistola, Erin se abalanzó sobre él y le acabó disparando. O sea, como sea, Erin recibió un balazo y falleció allí también. John Brooks, que trabajaba como técnico de batería, estaba sobre el escenario cuando el hombre lo cogió como rehén. En ese momento, James Nickermeyer, que era un policía de la ciudad que respondió a las llamadas a los servicios de emergencia, entró en el local y sacó su pistola o su rifle. Y bueno, pues se fue hacia el atacante, que, como os digo, tenía cogido por el cuello a este otro chico, y cuando vio la oportunidad le disparó. James, que seguramente le salvó la vida a mucha gente, dejó la policía en 2011 tras años de estrés postraumático y de ansiedad severa debido a los hechos de esa noche.
En el vídeo del suceso, que ya os digo, os lo dejaré por aquí, se escucha como alguien le dice a James, tenías que hacerlo, no había otra manera, pero se ve que James, pues su cara está un poco desencajada. No tiene que ser fácil, la verdad. A single shot that saved lives. Moments later, Officer Niggemeyer steps in front of the camera, shotgun in hand, a blank look on his face. Desde el primer disparo contra Dime al disparo que acabó con la vida del atacante tan solo habían pasado menos de 5 minutos. O sea, fue todo muy rápido. Y bueno, pues ¿quién era el hombre que mató a 4 personas esa noche? Su nombre era Nathan Gale y tenía 25 años. Nathan había nacido en Chicago el 11 de septiembre del 79. Sus padres se divorciaron antes de su nacimiento, cuando su madre decidió por fin poner fin a años de abusos. El padre, por alguna razón, estaba convencido de que Nathan no era su hijo, así que pasaba tiempo con sus 2 hermanos mayores, pero no quería pasar tiempo con Nathan. Así que pues su madre, para compensarlo, pues pasaba mucho tiempo con él, le daba más cariño, todo eso para intentar un poco suplir la ausencia del padre. Cuando Nathan era un niño fue pillado varias veces robando y tuvo varios incidentes que tenían que ver con violencia doméstica, aunque no se sabe mucho. Supongo que porque cuando el delincuente es menor de edad, todo el historial ese se sella y no se puede acceder, pero bueno. Su madre intentó ayudarlo de todas las maneras, pero su comportamiento seguía empeorando y acabó en varios reformatorios, aunque no pasando mucho tiempo, tan solo unos días, un par de semanas. Cuando era un adolescente, dicen que Nathan empezó a escuchar voces que le decían que se quitase del medio o que quitase del medio a otros. También empezó a obsesionarse porque decía que otros los pillaban. Con 16 años un amigo lo convenció para que escuchase un disco de Pantera y Nathan se obsesionó con ellos. Un día su madre tuvo que ir al colegio a recogerlo porque Nathan estaba que se subía por las paredes. Les dijo a todos sus compañeros que Pantera había ido al instituto a verlo, que le contó a su madre cuando volvían del instituto a casa en el coche, le contó que Pantera había estado allí, que los 4 miembros habían estado allí para verlo. Poco tiempo más tarde, Nathan le empezaría a contar a su madre, a sus amigos, a todo lo que pasaba por allí, que Pantera le había robado las letras de las canciones y que estaba cabreadísimo porque no le estaban dando ningún reconocimiento ni estaba recibiendo dinero de derechos de autor ni nada y que las canciones eran suyas, que se las habían robado. Con 17, 18 años, Nathan se pasaba el día pues tirado en el sofá jugando a los videojuegos, viendo la tele, sin idea de trabajar ni de hacer nada. Un día Nathan se cabreó con su madre de tal forma que la agarró por el cuello y la estampó contra la pared de forma tan bestia que dejó un agujero. La madre llamó a la policía que se llevó a Nathan, pero no lo arrestaron seguramente porque su madre les pidió que no lo hiciesen. Déjame beber café que... Después de eso la madre lo echó de casa. Así que durante los 2 años siguientes, Nathan vivía en la calle, seguía delinquiendo de vez en cuando y, según alguna gente, cuando lo veían estaba pues sentado en un banco o caminando por ahí hablando solo. Nathan se volvió a poner en contacto con su madre diciéndole que quería cambiar de vida, que se iba a enlistar en el ejército y que por favor que lo ayudase. Ella le dejó que volviese a casa, pero le puso varias condiciones. Entre ellas estaba la de no tomar sustancias, no ser violento y bueno, pues cosas así. Reglas bastante básicas, la verdad. Nathan cumplió 22 años el 11 de septiembre de 2001. Estaba convencido de que sabía quién estaba detrás de los atentados y no era otro que Marilyn Manson, que no sé por qué a ese hombre se le echa la culpa de todo. Nathan consiguió entrar en los Marines básicamente pues porque mintió, diciendo que no había tenido ningún problema con la ley. Te preguntan si tienes antecedentes penales y él dijo que no, para nada, y sí que los tenía. Y supongo pues que no lo miraban. Claro, si era después del 11 de septiembre, pues en Estados Unidos supongo que dejaban a cualquiera enlistarse, porque necesitaban las tropas. Pero bueno.
Las navidades del 2002, Nathan fue a casa a pasar allí las fiestas. Y aquí viene algo que no entiendo, que me cabrea y que yo creo que nunca entenderé. Bueno, como regalo de Navidad, la madre le regaló una pistola. Y a ver, supongo que él mismo podría haber comprado el arma si mintiese sobre lo de los antecedentes y su salud mental y demás. Pero bueno, si sabes que tu hijo es totalmente inestable psicológicamente, sabes que es violento, que puede llegar a ser violento, que escucha voces, que tiene antecedentes, que un día te atacó de forma que te asustaste tanto que lo echaste de casa. ¿Qué demonios le compras una pistola? Y ya no digo que te preocupes por otros, ¿sabes? De decir, bueno, no quiero que mi hijo le haga daño a otros, que seas lo suficientemente egoísta para decir, bueno, me dan igual lo que les pasa a los otros, pero ¿no estarías también un poco preocupado por si tu hijo se pudiese hacer algo a sí mismo? Claramente no está bien. Entonces, si le das una pistola, ¿no tendrías un poco de miedo que se pudiese quitar del medio el mismo? No sé, no quiero echarle la culpa a la madre porque al final perdió un hijo, pero a mí me parece que hay que ser un poco más responsable y, no sé, lo de ir regalando pistolas a gente que tiene problemas, pues no me parece muy allá, pero bueno. Cuando Nathan estaba en los Marines, un médico lo examinó y decidió que Nathan sufría esquizofrenia paranoide. Le dio medicación y por motivos de esa enfermedad tuvo que dejar los Marines. En diciembre de 2003, Nathan se volvió a vivir a la misma ciudad que su madre y estaba pues en un piso muy cerca de ella. Aunque él nunca le contó a su madre que lo habían echado de los Marines, o las voces que escuchaba, o que estaba tomando medicación, no le dijo nada. En 2004 Nathan empezó a trabajar como mecánico y según su jefe pues era un buen trabajador, no tenía ningún problema con él. Nathan seguía caminando por la calle hablando solo y tenía algún comportamiento extraño, pero bueno, nadie le dio importancia. Al parecer, Nathan dejó de tomar la medicación y empezó a tener visiones, a escuchar más voces y supongo que cada vez que le decían cosas más violentas. El 8 de abril de 2004, Nathan se subió en su coche y condujo hasta Cincinnati, donde Damageplan iba a dar un concierto. Nathan se subió al escenario mientras Damageplan estaba tocando y comenzó a romper luces, equipos, de todo, hasta que la policía lo detuvo. Según cuentan, el grupo siguió tocando. De hecho, el cantante hizo un chiste como diciendo, este es el quinto miembro de Damageplan. No quisieron presentar cargos contra Nathan porque no querían tener que volver a la ciudad a testificar o a declarar durante el juicio y tal. No querían pues tener que volver, así que dijeron, pues venga, déjalo estar. El 8 de diciembre, o sea, solo unos meses más tarde, menos de un año más tarde de eso, Nathan pasó el día pues como otro cualquiera, aunque pasó tiempo limpiando y recargando su pistola. Tras asegurarse de que lo tenía todo, se fue de camino a la sala de conciertos. En su Discman llevaba puesto el CD de Damageplan. Llegó al local sobre las 9:15 y se pasó un buen rato yendo de un lado a otro intentando encontrar un lugar para acceder al local porque no tenía entradas. Sobre las 10 menos cuarto uno de seguridad lo vio y le dijo, oye, ¿tú tienes entrada para el concierto? Y él le dijo, sí, pero no quiero ver los primeros grupos, solo estoy aquí por Damageplan. Y bueno, pues ya conocemos lo que sucedió a continuación. El asesinato de Dime cambió la escena del metal. Antes a los grupos pues no les importaba si algún fan se subía al escenario con ellos, pero bueno, desde esa noche los integrantes ya estaban más preocupados y sí que estaban intranquilos. Incluso tendrían un poco de miedo de que les fuese a pasar a ellos también. La seguridad en los conciertos se incrementó y bueno, pues las cosas cambiaron. Ya no era tan cercano todo, sino que bueno, había que mantener una distancia. Vinnie Paul y Phil Anselmo nunca más se volvieron a hablar. Y esto todo pasó porque, a ver, Phil Anselmo te puede gustar más o menos y a mí, yo lo que personalmente creo es que es un bocazas.
O sea, que es que de estos que abre la boca y sube el pan, que dices, Phil, cállate. Pues en una entrevista con la revista Metal Hammer, que se publicó en diciembre de 2004, o sea, el mismo mes de la muerte de Dime, Phil dijo que Dimebag merecía ser agredido físicamente de manera severa. Tras la muerte de Dime, Phil dijo que lo que publicó la revista no era lo que él había dicho y Vinnie quería saber la verdad y le pidió a la revista que le enviase las cintas con la entrevista. A la revista se las envió y al parecer, pues sí, Phil había dicho lo que dijo, lo de que le diesen una paliza a Dime. Obviamente, Vinnie no se lo tomó bien. Creo que en ninguna situación se lo habría tomado bien, ¿no? Lo de que digan que tu hermano se merece una paliza o lo que sea, te lo vas a tomar a mal. Pero si unos días más tarde alguien lo asesina en el escenario, pues Vinnie siempre pensó que esas palabras tal vez fueron la causa de la violencia contra su hermano. En ese mismo artículo, como os digo, Phil es un bocazas, pues Phil también dijo que esa sería la última vez que hablaría de Pantera. Pero bueno, no voy a entrar en más de todo lo que sucedió después, entre todas lo que se dijo, lo que unos dijeron, lo que otros dijeron. Sé que pues, si os interesa, bueno, pues como curiosidades, Dime fue enterrado en un ataúd de Kiss y Van Halen le dio una guitarra que era su guitarra favorita y está enterrado pues con la guitarra también. Y bueno, la familia de Dime no permitió a Phil que fuese a su funeral. Y bueno, pues años más tarde Pantera se volvió a reunir. Yo los vi en concierto hace un par de años. La verdad que a mí me gustaron, pero bueno, que tampoco porque me meto en sus historias. Y los veré el año que viene, creo que es con Metallica. Pero bueno, ya os digo que no me voy a meter en movidas de ese tipo porque este vídeo no va sobre eso. Con este vídeo quiero, pues como con el resto de vídeos que hago, quiero rendir homenaje a las víctimas de esta tragedia, a Dimebag Darrell, a Jeffrey Mayhem Thompson, a Nathan Bray y a Erin Hulk, que no se merecían lo que les sucedió. No sé si conocíais este caso, seguro que sí porque es súper famoso, pero bueno, no sé si os he podido dar algunos detalles que no conocíais. Espero que os haya resultado interesante. Si es así, por favor, dadle a like, suscribíos, todas estas cosas y nos vemos en el siguiente vídeo.